La Voz de América presenta. Estados Unidos anuncia nuevas negociaciones en Qatar en busca de un alto al fuego en Gaza y la liberación de rehenes de Hamás. Rusia intensifica la difusión de noticias falsas en Estados Unidos a pocos días para las elecciones, aseguran expertos. Candidatos presidenciales se enfocan en 2 estados clave que cambiaron de rumbo en el 2020 y este año no marcan favorito. Y en la clave del voto hispano, los electores independientes podrían definir el resultado de los comicios. Bienvenidos, esto es El Mundo al Día. Iniciamos con la noticia que dio desde Qatar el secretario de Estado Antony Blinken sobre una nueva reunión con Israel para negociar la liberación de los rehenes en poder de Hamás y un cese al fuego en Gaza. Carolina Valladares tiene lo último. ¿Qué otros detalles compartió el secretario, Carolina? Así es, Yasmin, ha reiterado el secretario Blinken que hay que aprovechar la muerte del líder de Hamás a manos de Israel para intentar llegar a ese ansiado alto el fuego, una postura que comparte también el gobierno catarí. Hay que saber, no obstante, en qué momento se encuentra Hamás en esas negociaciones. En ese sentido, ha dicho su homólogo catarí que recientemente funcionarios catarís han hablado con funcionarios de la llamada oficina política de Hamás en Doha, en Qatar, y que esperan los catarís que la postura de Hamás sea la misma que la del pasado mes de agosto, cuando fracasaron las anteriores negociaciones. Con la esperanza de reactivar las conversaciones que pongan fin a la guerra que enfrenta a Israel con Hamás, el secretario de Estado Antony Blinken recaló hoy en Qatar en su primer viaje a la región tras la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, a manos de Israel. Hablamos sobre opciones para aprovechar este momento y los próximos pasos para hacer avanzar el proceso, y anticipo que nuestros negociadores se reunirán en los próximos días. Según el gobierno catarí, funcionarios israelíes viajarán a Doha con la esperanza de que las negociaciones retomen una propuesta discutida en la última ronda de conversaciones y que incluye la liberación de todos los rehenes. También aseguraron que funcionarios de su país se han reunido con funcionarios de la oficina política de Hamás en Doha. Tuvimos algunas reuniones con ellos los últimos días. Creo que hasta ahora no hay claridad cuál será el camino a seguir ni una posición clara. Mientras familiares de los rehenes en manos de Hamás protestaron esta semana en Tel Aviv exigiendo un acuerdo tras más de un año de cautiverio. Y ahora que Sinwar ha desaparecido, esperamos que la presión de Estados Unidos sea inmensa sobre las partes. Qatar y Egipto han actuado como mediadores entre Israel y Hamás durante meses de conversaciones que fracasaron en agosto sin acuerdo. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. En otras noticias, expertos en seguridad cibernética alertan que Rusia está intensificando sus tácticas para manipular la opinión pública de los votantes en Estados Unidos, algo que podría tener un impacto significativo en las elecciones del 5 de noviembre. Jacopo Luzzi nos amplía la información. Rusia ha intensificado en las últimas semanas sus esfuerzos para difundir informaciones falsas en las redes sociales, con el objetivo de condicionar a los votantes estadounidenses en las inminentes elecciones presidenciales. 2 informes, uno de Microsoft y uno de la firma de ciberseguridad de Recorded the Future, señalaron este aumento que busca cambiar la percepción pública. Según Ben Dubois, del Center for European Policy Analysis, Moscú busca alimentar la división. Sembrar sentimientos antigubernamentales sin ningún objetivo realmente constructivo. No se trata tanto de promover la cosmovisión rusa o las políticas de Rusia, sino más bien de poner a los estadounidenses unos contra otros. En particular, Rusia ha ayudado a amplificar y difundir afirmaciones falsas y engañosas en Internet sobre los recientes huracanes en Estados Unidos, pintando la respuesta del gobierno de Joe Biden como incompetente y corrupta. Para los expertos, Rusia busca exacerbar problemas existentes para condicionar el resultado electoral y facilitar un cambio de poder en la Casa Blanca. Rusia se encuentra actualmente en un estado de guerra activa. Por lo tanto, es vital para la política exterior de Rusia tratar de conseguir un presidente estadounidense que sea más receptivo a una resolución temporal del conflicto, más acorde con los intereses rusos. También China e Irán están difundiendo informaciones falsas antes de las elecciones. Las afirmaciones falsas, que van desde el desvío de fondos por parte de FEMA
para ayudar a los migrantes hasta teorías conspirativas sobre la manipulación del clima socavan la confianza pública en el gobierno. Los 3 países han rechazado las acusaciones. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. A 12 días de las elecciones, cerca de 25 millones de estadounidenses ya sufragaron de manera anticipada. Entre tanto, los nominados siguen de campaña en estados indecisos en los que aún no se ve una victoria clara para ninguno de los contrincantes. Laura Sepúlveda nos da la actualización. Estados que históricamente han votado republicano, pero que en 2020 dieron la victoria al presidente demócrata, han sido el foco de las campañas para lograr un mínimo de 270 votos electorales. Kamala Harris, acompañada por el expresidente Barack Obama, llega a Georgia, estado que representa 16 votos electorales y que en la última jornada recibió a Donald Trump, quien este jueves se enfoca en el estado fronterizo de Arizona, el cual aporta 11 votos. La frontera está 10 o 15 veces peor que en 2016, como ustedes saben, pero vamos a controlarla y vamos a deportar a todos estos criminales que han sido traídos al país. La patrulla fronteriza reportó que durante septiembre de 2024 procesó 75% menos personas en la frontera sur de Estados Unidos que el mismo mes en 2023. Trump, quien en 2016 fue por primera vez comparado con el dictador nazi Adolf Hitler por el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto, ha vuelto a escuchar los calificativos durante la actual campaña. John Kelly, un general retirado de 4 estrellas, confirmó que mientras Donald Trump era presidente, dijo que quería generales como los que tuvo Adolfo Hitler. Donald Trump es alguien que, cito, ciertamente cae en la definición general de fascista. Donald Trump está cada vez más desquiciado e inestable. Más tarde, en entrevista con CNN, la vicepresidenta aclaró que ella también considera a Trump un fascista. La prensa local en Estados Unidos reportó que el Departamento de Justicia, que no ha hecho comentario oficial, advirtió a Elon Musk sobre la posible ilegalidad en la entrega de $1 millón diarios entre votantes registrados en ciertos estados. Texas será la plaza que reciba este viernes a los nominados. Harris estará en Houston acompañada de la cantante Beyoncé, mientras que Trump lo hará en la capital del estado, Austin. Laura Sepúlveda, Voz de América. Florida se presenta como un desafío político en estas elecciones. A pesar del dominio del Partido Republicano en ese estado, la ventaja sobre los demócratas es mínima al considerar la inscripción de nuevos votantes. José Pernalete nos acompaña en directo desde Miami. José, ¿cuál sería entonces la clave de los comicios allá en Florida? Precisamente, Jasmine, de acuerdo tanto a expertos en política estadounidense del lado republicano o del lado demócrata, el balance político, se trata también de la presencia de los electores indecisos. Estos electores independientes que todavía pueden cambiar de algún lado de la balanza política hacia la inclinación de algunos de los dos partidos. Para que tengan una idea, aproximadamente en el año 2020, durante las elecciones en el que se midieron ambos candidatos, el expresidente Donald J. Trump ganó en el estado de Florida por un margen de 51% de triunfo acá en el estado de Florida. Es decir, el presidente Joe Biden tenía una aprobación para ese entonces de 47%. Para ese entonces votaron aproximadamente 10 millones de personas. Según datos comiciales recientes, en Florida hay 27% de votantes registrados como republicanos y 32% como demócratas, dejando un abismo de incertidumbre de aproximadamente 40% de electores independientes. La población creciente hispana en el estado puede marcar la diferencia en el resultado de las elecciones de noviembre, según expertos. Muchas personas se han cambiado de partido, de republicanos a independientes, de demócratas a independientes, porque no creen en ninguno de los dos partidos, porque uno le ha dado mensajes negativos y el otro simplemente, yo te digo, el Partido Demócrata necesita trabajar más con los votantes.
El diagnóstico de Florida diferencia la intención de voto entre cada comunidad de acuerdo con la presencia migrante. La Universidad de California estima que la proporción de hispanos elegibles para votar en el condado de Miami-Dade es del 64%, más de 3 veces la proporción del resto de Florida. Estamos favoreciendo al Partido Republicano en este momento, pero está muy reñida, tú sabes, la posición. O sea, si salen los independientes, puede ser que haya un cambio. Un asunto medular es la migración, que puede incidir en las preferencias de votantes. No necesariamente en una dirección que apoye la inmigración, porque también hay el tema de que es un estado donde hay personas que piensan que la inmigración puede ser un factor negativo. Los expertos apuntan que el acceso al financiamiento de la educación y la economía serán determinantes en el voto de los hispanos, pero sobre todo en los electores jóvenes independientes. Los ánimos electorales acá en el sur del estado de Florida están bastante elevados. Para que tengan una idea, en las semanas que va de votación adelantada y por correo, 2.2 millones de electores han participado. Yasmin, nuevamente contigo en los estudios. Ya son millones, José, muchas gracias por el reporte. Bien, y la serie completa de La clave del voto hispano la pueden encontrar en la página web vozdeamerica.com. En estas últimas semanas de campaña, la música también sirve de vehículo para movilizar el voto. El festival Votapalooza, que se celebra en varias ciudades de Estados Unidos, tiene como objetivo ir más allá del entretenimiento. Rubén Pereira nos cuenta de qué se trata. El ritmo de este grupo de música regional mexicana contagia a los asistentes, pero en este festival los artistas no solo brindan su música, sino también un mensaje en particular. Hay muchos latinos que no están votando y no sabemos el poder que tenemos, pero sí tenemos mucho poder y sí podemos hacer una diferencia. Y es precisamente el objetivo del Festival Votapalooza, una iniciativa sin filiación partidista que se está llevando a cabo en varias ciudades estadounidenses con la meta de movilizar el voto de las familias latinas. Jóvenes de la high school, tenemos gente que está en la universidad, tenemos papás y también tenemos abuelos dentro del evento. Entonces aquí teniendo toda la información, la familia, pues ya tenemos la oportunidad de poderlos informar. Una de las artistas que forman parte de este festival es Lupita Infante, nieta del legendario Pedro Infante. Yo pues como ciudadana siento que es muy importante que cuenten nuestros votos, porque nosotros tenemos pues diferentes necesidades. Además de los artistas en este festival, otros también latinos se han unido para motivar a los votantes hispanos a que no dejen de participar en la próxima elección presidencial. Algo que motiva a algunos amantes de la música latina. Yo creo que este evento es divertido para tener la gente para venir a votar y para escuchar el pueblo. Nosotros damos mucho a este país y creo que es muy importante que nosotros también tengamos esa voz. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. En Chicago, escuelas independientes están ofreciendo asistencia a estudiantes indocumentados para ingresar a la educación superior. Enrique García Fuentes tiene los pormenores. Estas dos jóvenes dicen estar contentas porque en esta feria para estudiantes indocumentados se dan cuenta de que podrán ir a la universidad y estudiar ingeniería. Específicamente ingeniería química, y creo que esta es una oportunidad donde yo puedo encontrar recursos para saber en dónde puedo aplicar y quién me va a poder ayudar. Poder estar aquí y poder ver qué colleges puedo ir o cuáles son mis opciones me hace tener un poco más de esperanza. Esta es la sexta feria para estudiantes sin un estatus migratorio organizada por escuelas adscritas a un sistema educativo independiente llamado Noble. Hay 17 escuelas y hay como 6 organizaciones comunitarias que ayudan a los estudiantes indocumentados. Todos los centros educativos participantes están en Illinois. Una de las barreras más grandes para los estudiantes indocumentados es la ayuda financiera, porque no son elegibles para ayuda gubernamental federal.
En el estado de Illinois, que es uno de los pocos estados, sí tenemos asistencia estatal, pero es una beca que no cubre todo. Las escuelas participantes ofrecen becas institucionales. Hasta el momento, al menos 900 estudiantes han logrado ingresar a la universidad gracias a esta feria educativa. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Cuando volvamos, la violencia infantil en Colombia desata condena social. Comunidades piden al gobierno tomar medidas urgentes. Una elección presidencial que hará historia. La población está ahí, pero no se conecta del todo. Salgan a votar, ¿verdad? Es una oportunidad para nosotros. El papel de la población hispana en Estados Unidos puede ser definitivo. Que haya como oportunidades de empleo para nuestras mujeres, los hombres. Tienen que venir como debe un reglamento. Descubre con los periodistas de La Voz de América la clave del voto hispano. Este es uno de los estados decisivos en todas nuestras plataformas. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 5 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Hay un dicho sobre Chile. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. El Parlamento Europeo reconoció la valiente lucha de los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González al otorgarles el prestigioso premio Sájarov de la libertad de conciencia. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, enfatizó que Edmundo y María han seguido luchando por una transición libre, justa y pacífica del poder y han defendido sin miedo los valores de millones de venezolanos. También dijo que el Parlamento Europeo aprecia su lucha por la justicia, la democracia y el Estado de Derecho. En Colombia, los recientes casos de violencia infantil generan un intenso debate. En lo que va corrido de este año, se han perpetrado al menos 15 feminicidios contra menores de edad. Yair Díaz tiene el informe. Las autoridades en Colombia encienden las alertas porque no para la violencia contra la niñez. El Instituto de Medicina Legal contabiliza 375 homicidios de menores de edad entre enero y agosto de este año. Si bien la cifra representa un descenso respecto a los 393 casos registrados durante el mismo periodo en 2023, la preocupación se mantiene. Lo único que puede detener la violencia que sufren los niños en Colombia es la denuncia. Si uno denuncia, la violencia se frena. De los 70.302 casos atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hasta agosto, 18.085 corresponden a violencia sexual, 2.110 a violencia física y 1.568 a maltratos en menores. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para que ningún niño, niña, adolescente sea vulnerado y agredido. Un caso reciente tuvo lugar en el departamento del Valle del Cauca, donde Sofía Delgado, de 12 años, fue asesinada. Este departamento lidera la lista con 86 homicidios registrados en 2024, seguido por Atlántico, que contabiliza 32 casos, y Antioquia con 31.
en una lucha conjunta para que la cadena perpetua sea una realidad para abusadores y homicidas de nuestros niños. Según el Ministerio de Justicia, en el 53% de los casos de violencia contra menores, el victimario es un pariente cercano. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Autoridades hondureñas están buscando respuestas más efectivas ante las crecientes denuncias de desapariciones forzadas, un fenómeno que estaría vinculado a la migración y la trata de personas. Óscar Ortiz nos presenta el informe. Alrededor de 75 personas han sido reportadas como desaparecidas en 13 de los 18 departamentos de Honduras entre enero de 2023 hasta septiembre de este año 2024. Así lo revela un informe reciente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Entre las víctimas figuran menores, adultos y personas de la tercera edad, de ambos sexos y de la comunidad LGTB. La impunidad y la repetición de estos hechos proviene justamente de una inoperatividad del Estado en adoptar medidas de protección adecuadas. Cáceres identificó entre las causas principales a la migración irregular y a la presencia de grupos criminales en determinadas zonas. El vicecanciller Gerardo Torres reconoce que el Estado hondureño es el principal protector de los derechos humanos. Y nos gustaría seguir avanzando hacia construir sociedades de paz y de amplitud completa de los derechos. Sin embargo, también nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de dar respuesta a las poblaciones. Y si son poblaciones donde el crimen, las maras o los carteles tenían completamente controlado, es necesario tomar acciones contundentes y la presidenta lo ha venido haciendo. Las autoridades han recibido más de 2.000 denuncias por desapariciones, las cuales muestran relación con la trata de personas, extorsiones e incluso la conflictividad agraria. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la desaparición de personas constituye una violación múltiple y continuada de los derechos y asegura que, generalmente, concluye con un manto de impunidad. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Al volver Quito en estado de decepción, ya van 3 semanas de violencia criminal que mantienen en crisis a la capital ecuatoriana. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. La capital ecuatoriana permanece en estado de excepción tras 3 semanas de intensos episodios de violencia criminal que han azotado la ciudad. Esto luego de afectar a otras localidades. El informe desde Quito con nuestro corresponsal Néstor Aguilera. Medios nacionales e internacionales lo registran todo el tiempo. El crimen organizado aterrizó en Quito este 2024. Al menos así lo reconocen los ciudadanos. Ese es el caso de Jefferson Ponce, quien administra un restaurante en un populoso barrio en el que han bajado las ventas. Por aquí es un sector muy peligroso. Cuando hay apagones en la noche, robos y así, cosa que nosotros a veces tenemos que estar prevenidos. A veces cuando ya se van los apagones, ya 8 de la noche tenemos que cerrar.
El ex jefe de inteligencia del ejército, Mario Pazmiño, afirma que parte de las organizaciones criminales que operan en Guayaquil y otras ciudades del litoral se ha trasladado a Quito. Sin proporcionar datos, explicó a La Voz de América el porqué de su aseveración. Hay una migración y eso hay que comprenderlo porque es algo lógico. Usted no se va a quedar en una ciudad, voy a poner Durán, en los sectores, en los santuarios donde tenía para que le maten o para que le capturen. No, va a salir de ahí. Esa afirmación se sostiene también en el reciente estado de excepción decretado por el presidente Noboa, que pone a la capital en la misma categoría que ciudades donde la violencia es extrema. La policía reconoce que podría haber una movilidad de las bandas, pero dice que se están tomando acciones. Hay un cierto movimiento. Ha incrementado algunos delitos, pero como tal acá la presencia de estos grupos como tal no existe. Nosotros estamos haciendo un trabajo preventivo. La policía afirma que en lo que va de este año ha realizado en Quito más de 2.100 operativos conjuntos con Fuerzas Armadas, lo que ha logrado disminuir en 14% las muertes violentas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Cuando regresemos, una colaboración musical entre intérpretes de Guatemala y México exalta lo mejor de los pueblos originarios de ambos países. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Disponible en vozdeamerica.com. Dos talentosas cantantes de Guatemala y México unieron sus voces en una canción que rinde homenaje a las culturas indígenas de sus regiones. Eugenia Sagastume tiene la historia. Estamos muy felices de compartir con ustedes y con todas las personas el remix de Junam. Junam significa juntas, juntos o iguales. Una propuesta que la cantante maya cachiquel Sara Curuchich lanzó en su versión remix junto a la rapera mexicana de origen zapoteco Mare Advertencia y el DJ Básico 3 para destacar la importancia de hablar sobre los pueblos originarios. Quisiera hacerles saber al resto del mundo que aquí estamos juntas, estamos juntos y vamos dando pasos muy significativos gracias también a esta fuerza colectiva, gracias a la fuerza que han dejado muchas mujeres, muchas personas y que somos una cultura viva. Y que a través de la música trascienda la tradición oral de los pueblos. A pesar de todos los siglos de colonización, el que logremos nombrarnos hoy aquí, el que logremos encontrarnos, reconocernos como iguales, parte de una resistencia que los pueblos han hecho, ¿no? Parte de una memoria viva. Una canción que estará disponible en todas las plataformas digitales. Me encantaría que las personas cuando la escuchen puedan bailar
porque bailar también es un derecho y es algo maravilloso que nos conecta a nuestras libertades, y todas y todos somos merecedores de la libertad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En una innovadora hazaña, un equipo universitario en Chile construyó la primera casa de concreto impresa en 3D de América Latina. Fue llamada la Casa Semilla y fue precisamente un robot de última tecnología que erigió en solo 29 horas este modelo, en el que se utilizaron capas de concreto digitales. El proyecto no solo promete transformar la forma en que construimos, sino que también abre la puerta a nuevas posibilidades en la industria de la construcción. De esta manera nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos.